Como antecedentes, tomando algunas de las palabras del director general de la OMC respecto a la situación del comercio mundial bajo la coyuntura en la que estamos envuelta del coronavirus, esta pandemia tendrá inevitablemente un impacto negativo enorme en la economía, en el comercio y por consiguiente en los empleos y en el bienestar de las personas. Se prevé ya una disminución muy pronunciada en cuanto al comercio internacional, con datos incluso peores que los que nos dejó la crisis financiera hace una década atrás. Sobre esto se busca trabajar ya en medidas que ayuden a limitar los daños económicos y es sobre esta base lo que nosotros vamos a conversar. Así que doy entonces la primera pregunta a José, si es que nos puede ayudar. ¿Cuál es el rol de la Organización Mundial del Comercio para mantener el sistema multilateral de comercio post-COVID-19? José, bienvenido. Muchas gracias, Rita. Es un gusto y un honor para mí el poder coparticipar junto al maestro Nicola Minervini. Contestando tu pregunta, mira, yo creo que ahora con lo que estamos viviendo es un poco más fácil entender qué es lo que pasó luego de la Segunda Guerra Mundial. Yo les pido a ustedes un poco como en un flashback, como la película el Regresar al Futuro, ¿cierto? Trasladarnos al año 47, luego de algo parecido o peor que una pandemia, 50 millones de muertos. Y ubicarnos en una locación pequeñita llamada Bretton Woods, en New Hampshire, en los Estados Unidos, en donde se diseña lo que hoy conocemos como el orden económico mundial. El nacimiento de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y en el caso del tema que nos ocupa, el Acuerdo sobre Comercio y Aranceles, conocido como GATT 47. Entonces, uno puede entender cuál era la visión que tuvieron allí dos economistas, entre muchos otros, como Maynard Keynes y también von Hayek. ¿Cómo pudieron diseñar, luego de tremenda situación vivida, un sistema que ha durado durante los 75 últimos años? Hoy estamos enfrentando a un tema, guardando las diferencias, muy similar. Y la pregunta que uno se hace es, ¿verdad?, de esto que hemos organizado los últimos 75 años, ¿qué es lo que va a quedar luego de esta pandemia? El año 95, ¿verdad? De eso ya 25 años se crea la Organización Mundial del Comercio y se aprueban 4 acuerdos muy importantes que son los que han guiado, ¿no es cierto?, son los que han guiado el comercio mundial durante estos últimos 25 años. El acuerdo sobre mercancías, conocido como el GATT 94, el acuerdo sobre servicios, el acuerdo sobre propiedad intelectual y el sistema de solución de controversias. La pregunta que uno se hace, ¿cierto?, es de esto que ha durado 25 años, ¿qué es lo que va a quedar post-COVID? Esa es una pregunta que, ¿no es cierto?, todos nos la hacemos, debiendo hacer notar que ya la situación del comercio internacional venía siendo crítica. O sea, ya el año 2019 hubo síntomas de un decrecimiento de lo que es el comercio de bienes, incluso el de servicios, que venía creciendo muy importantemente. El valor en volumen, ¿no es cierto?, el comercio de mercancías se desaceleró a un 0.1 y en valor, ¿no es cierto?, decreció a un 3%. Entonces, podemos entender que de pronto la gran pregunta es cuál va a ser el rol que pueda tener, ¿no es cierto?,
el sistema multilateral y la institución que ha guiado esto bajo los principios de transparencia, de no discriminación o solución de controversias y previsibilidad. ¿Qué va a pasar, no es cierto, en las previsiones del post-COVID? Ya lo ha dicho Andrea, Roberto Acevedo, director general de la OMC, ha dicho que las previsiones son bastante complicadas. Puede ser que el comercio, desde el punto de vista positivo, se reduzca en un 13% o hasta un 32%, dependiendo de cómo se manejen las cosas. Y entonces, la pregunta es, ¿cuál es el rol de esta organización que le ha costado al mundo, ¿no es cierto?, 75 años construirla? No es que esto ha aparecido de la noche a la mañana. Al mundo nos costó construir todo este sistema que todavía supervive de alguna manera, Banco Mundial, Fondo Monetario, etcétera. ¿Cómo van a sobrevivir a esta pandemia? ¿Cuál es el rol que aspiramos que la OMC cumpla? Es la de asumir, ¿no es cierto?, el reto y que dentro de la crisis haya una oportunidad. Porque la Organización Mundial del Comercio, hay que decirlo, venía atravesando una seria circunstancia y es el hecho de que, por decirlo de alguna manera, se durmieron los laureles. Desde el año 2013, ¿verdad?, que fue la última ronda de negociación en Doha, prácticamente que muchos de los acuerdos que habían sido ya suscritos, los 4 que he mencionado, ¿no es cierto?, habían dejado de tener el rol y la vigencia que había tenido. Entonces, el nuevo rol, la oportunidad que tiene la OMC es de nuevamente asumir un liderazgo en no permitir, ¿verdad?, que el sistema de libre comercio sea afectado por corrientes proteccionistas, que lamentablemente son las que estamos viendo, están surgiendo. Por otro lado, es importante que se coordine un mínimo de un techo y un piso para que el libre comercio y el aperturismo pueda continuar aún en medio de la crisis. Ese va a ser un rol duro, difícil de cumplir, pero va a ser un reto para la Organización Mundial del Comercio. ¿Cómo mantener, no es cierto?, el sistema multilateral para evitar volver a la situación previa a la Segunda Guerra Mundial? Justamente previa a la Segunda Guerra Mundial es donde más surgió el tema del proteccionismo, política mercantilista bastante fuerte, bastante dura, y desembocó en lo que todos hemos conocido. Entonces, uno de los roles más importantes que están, entonces, garantizar, por un lado, un techo y un piso para el libre comercio. Segundo, que los principios de nación más favorecida y el principio de trato nacional se mantengan como la clave del comercio. Que los países, de manera transparente, informen, ¿cierto?, sobre cuáles son las medidas que están tomando. Hasta este momento, un último reporte indica que alrededor de 80 medidas se han tomado ya para prevenirse de COVID-19. De esas 80, el país que más ha presentado, ¿no es cierto?, estas medidas de protección en medidas sanitarias, fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio es Brasil con 15. Ecuador ha presentado una, pero eso ya da la medida, ¿verdad?, de que esto se viene. Entonces, el tema es, esa organización que tanto le ha costado al mundo va a tener que dar, ¿no es cierto?, una muestra de liderazgo. Y por otro lado, va a tener que implementar aquello que no lo ha hecho durante los últimos 13 años.
que son nuevos acuerdos, aparte de los que ya se tienen. Esos nuevos acuerdos son, por ejemplo, algo que estaba pendiente, el acuerdo sobre productos de tecnología de la información, ATI, en donde hay como 82 países que quieren avanzar sobre este tema. Me refiero a todo lo que son productos como computadoras, equipamiento médico de high-end, telecom, semiconductores, etc. Primer acuerdo que debería reactivarse. El segundo es algo que también ha estado en el tapete de discusión demasiados años, desde el 2015, que es todo lo relacionado a e-service, e-commerce y el comercio transfronterizo. ¿Cierto? Hoy, más que nunca, el tema de e-commerce, tipo e-learning, telemedicina, va a tener un rol muy importante que jugar. Y ese tema, la OMC, lamentablemente, no lo ha tratado en los últimos años. Luego hay el tema de un nuevo acuerdo sobre el comercio de servicios, lo que llaman el TISA, Trade in Services Agreement. Ese tema tampoco ha sido tratado al interior de la OMC y debería reactivarse. Y por último, dos temas muy importantes: pesca y agricultura, en la parte que compete a seguridad alimentaria. Estoy seguro que el impacto COVID-19 va a tener mucha fuerza en el tema de seguridad alimentaria. Los países van a querer protegerse para garantizar, ¿no es cierto?, a sus habitantes la seguridad alimentaria. Estos son algunos de los elementos que hay que considerar en un nuevo rol, y ojalá aspiro que la talla de Roberto Acevedo le permita, ¿no es cierto?, dirigir esto, porque efectivamente es un cambio que hay que dar. Si hay oportunidad, me gustaría luego mirar qué es lo que debería el Ecuador, cómo el Ecuador podría utilizar las herramientas que dispone la OMC para poder prevenir daños al comercio. Porque, voy terminando, escuché ayer a un dirigente empresarial, alto dirigente empresarial, lo conozco, decir que el Ecuador tiene que ir a la prohibición de importaciones. Eso sería un harakiri. ¿Por qué razón? Porque primero, el sector manufacturero ecuatoriano al menos importa entre 40 a 45% de todos insumos y materias primas. No sé cómo lo van a hacer si es que se prohíbe. Segundo, ningún país, como Acevedo dice, es autosuficiente. No se puede, ¿no es cierto?, pensar de esa manera. Lo que sí se puede hacer, y podré volver sobre eso, es qué herramientas disponemos dentro del sistema multilateral, como Ecuador, para prevenir un daño, ¿no es cierto?, al comercio exterior y al desarrollo de nuestras industrias. Rita, hasta ahí querría yo llegar en este momento y poder desarrollar la última parte. Muchas gracias. Muchas gracias, José. De acuerdo completamente en cada uno de los puntos que mencionó. Doctor Minervini, en su opinión, ¿considera que el comercio entre países, tanto de exportación como importación, será más complejo luego del cierre de la emergencia sanitaria? ¿Qué nos puede contar? Gracias por la invitación, Andrea. José Franco, es un gusto compartir con usted este encuentro. Bueno, es decir, como decía José Franco, depende de cuánto tiempo va a durar este asunto del COVID-19. No sabemos si va a durar 3 meses, 12, no lo sabemos. Hoy día, por ejemplo, en Italia estamos iniciando la fase 2, es decir, una muy liviana apertura. Alguna gente está regresando al trabajo, etc. Pero para contestar concretamente, hay una pregunta que no hay una respuesta. ¿Cuánto tiempo va a durar? Pero a grandes rasgos, lo que ahorita la gente está pensando, debido a que, bueno, hay una caída de 15 a 30% del comercio internacional.
los países principalmente del hemisferio norte están perdiendo exportaciones mínimo de 2 dígitos por año. Es decir, crisis tremenda. Nosotros estuvimos parados como 3 meses. Entonces, probablemente a la retomada, a los pocos, después o durante la fase bajante del COVID-19, podrá haber un neoproteccionismo. ¿Por qué un neoproteccionismo? Porque la gente está reclamando, porque está, por ejemplo, en Italia, están tirando a la basura toneladas de flores, toneladas de frutas, toneladas de alimentos, porque no hay nadie que los colecta y no hay nadie que los come, porque restaurantes y bares están cerrados. Moraleja, cuando esta situación se va a cambiar, primero, los países van a intentar de curarse las heridas. Traduciendo, van a tratar de curar sus propias economías. Entonces puede haber, una tendencia a un neoproteccionismo. 2, puede haber una corrida. Por ejemplo, hay muchísimas empresas europeas que tienen fábrica en China. Entonces, lo que pasa es que ahora hay muchísimas empresas que no pueden terminar sus productos porque no llegan insumos o componentes de lejano oriente. Está previsto, ya algunas empresas lo están diciendo, que se van a regresar algunas líneas de producción para que se queden cerquita de la fábrica del producto terminado. Moraleja, será algo al contrario de la delocalización, será un reshoring prácticamente. Un otro tema, obviamente va a haber mucho más robotización, entonces el tema de la automación, robotización, porque hay mucha gente que no puede salir de casa. Tal vez, claro, no en todos los sectores, en algunos sectores ahora la gente se está acostumbrando a trabajar por resultado y no por las horas que se quedó en la oficina. Entonces, tal vez esto va a progresar, este asunto de hacer un trabajo en casa. Puede ser que hay una vuelta al counter trade, al trueque. ¿Por qué al trueque? Porque los países están muy endeudados. Los países están colocando, pero miles de millones de dólares, de euros para la salud, para la sanidad. Entonces no hay dinero. Pero yo quiero exportar auto. Usted quiere exportar café, por ejemplo. Entonces, ¿qué tal? Vamos a hacer un cambio. Yo te mando 10 autos, tú me mandas no sé cuántas toneladas de café. Es decir, lamentablemente, tal vez vaya a haber un cierto regreso a esta forma de comercio. Pero, por favor, estos son solamente previsiones dependiendo de cuánto va a durar el tema. Diría, estas son algunas así, sensaciones que se tiene en el mercado. Aquí nosotros en Italia, como saben, 35% de la economía italiana depende de la exportación, que está sumamente afectada. Aviones que no salen, no llegan. Los barcos que no llegan, es decir, estamos pero malísimo. Entonces, podrá haber una cierta retracción. Estoy de acuerdo con José Franco, la OMC va a tener un trabajo muy, muy largo, muy duro, para tratar que la cosa, es decir, no tiramos a la basura lo que hicimos en 70, 75 años, sería terrible. Pero todo va a depender de cuánto dura. Muchas gracias, doctor Minervini. Muy interesante lo que nos comenta. Ahora, quisiera preguntarle, ¿qué pueden hacer, José, en este momento, por favor? El rol de los acuerdos de libre comercio en Ecuador en etapa post-COVID en relación a Ecuador. Bueno, es una pregunta bastante amplia. Yo diría, independientemente del libre comercio, de los acuerdos, es decir, cómo las empresas van a tratar de reducir el daño que han tenido. Uno, hay que reinventarse.
lo que tú hacías ayer, hoy día ya no será más posible. Hay que reinventarse, reciclarse, ya lo estamos haciendo. Tal vez tú no vayas a hacer más el producto, va a vender la tecnología del producto, va a vender más servicios, va a vender, por ejemplo, yo en lugar de estar en una clase físicamente, estoy en una clase virtualmente. Es decir, tenemos que reinventarnos. Ahora, claro, no todo el mundo lo puede hacer, dependiendo del tipo de producto. Pero un ejemplo clásico de Ecuador y de Iberoamérica. Yo siempre costumo decir en mis seminarios, cuando yo viajo a Latinoamérica, que tenemos que vender mucho más por kilo y menos por toneladas. Voy a traducir. ¿Qué tal vender menos cacao y más chocolate gourmet? Menos café y más café orgánico, menos flores a granel o menos fruta a granel y más polpa de fruta. Es decir, la regla es quien vende por precio no hay mucho futuro. Tenemos que vender por ideas, por fashion, por moda, por valor agregado. Después le voy a dar algunos ejemplos de esto. Ahora, me va a preguntar, bueno, pero 90% y pico de las empresas en cualquier país son pymes. ¿Cómo hace una pyme para reinventarse, para invertir en una nueva línea de producción, en un nuevo producto, en un nuevo empaque, en comunicación, etc.? Realmente yo no quiero parecer muy drástico, pero esto ha funcionado. Tenemos que pensar en términos de redes de empresas. Claro que no es fácil, particularmente en los países latinos, donde los latinos, nosotros, además de varias virtudes, tenemos la virtud del individualismo, desconfianza, cortoplacismo, etc. Entonces, claro, esto queda más difícil. Pero, señores, si antes del COVID-19 no estaba fácil exportar, ahora con la pandemia, con una pelea muy fea que será entre los países, tenemos que trabajar con más poder de fuego, con más poder contractual. Ahí entonces viene el tema de la red de empresas. Tengo que hacer una paréntesis. Tal vez la palabra red de empresas puede no ser muy clara, pero para traducir de una forma muy sencilla, en toda Iberoamérica, en las últimas décadas, se han hecho, yo diría, centenares de intentos de hacer los famosos consorcios de exportación. Famoso en el sentido que hoy día la palabra consorcio de exportación no goza de una buena fama, porque lamentablemente de México hasta Argentina, excepto algunos raros ejemplos, han sido un rotundo fracaso por N razones que lo vamos a mencionar después. Moraleja, mi contestación es, esto no solamente para las pymes, mismo para la mediana, grande empresa, es decir, hacer redes. Si los países hacen redes a través de acuerdos, con mejor razón, las empresas están haciendo redes, porque solas está dificilísimo. No vamos a tener poder de fuego, no vamos a tener poder contractual para pelear en esta fase del COVID-19 y particularmente después. Algún ejemplo muy práctico. Entonces, yo he vivido 25 años en Brasil, son casi 50 años que he viajado de México hasta Argentina, vivo en Italia. Entonces, digamos, he tomado un poco la sistemática de cómo funciona en Italia, la sistemática de cómo no ha funcionado en Iberoamérica, y hemos creado ya hace más de 20 años un modelo que yo llamo de SIPE, Sistema Integrado de Promoción de la Competitividad y Exportación. Abro y cierro paréntesis. No podemos
no podemos enviar empresas que ni siquiera son competitivas en su propio mercado interno para la exportación. Yo separo en dos carriles distintos. Primero, tú tienes que poner la empresa en el carril de la competitividad. Una vez que la empresa alcanza un buen, digamos, renglón de competitividad, tiene condiciones de entrar en el carril de la exportación. Porque ahí afuera, si tú dices, nosotros tenemos precio y calidad, no sirve. Precio y calidad es para venderle a la tiendacita de la esquina. Bueno, regresando, entonces hemos realizado un proyecto CIPE. Este proyecto lo he transmitido a instituciones de apoyo de comercio internacional en México, en Costa Rica, en Brasil. El país donde ha tenido más éxito ha sido Costa Rica. Costa Rica hoy día tiene 20 proyectos CIPE, 20, un país chiquitito. Tiene redes de componentes para aeronáutica, servicios médicos, servicios de dibujos animados para videos, flores, tubérculos, alimentos, metalmecánica, vestuario, es decir, no importa el producto, lo que importa es la mecánica, es la sistemática como uno la hace. Bueno, yo estuve 20 años atrás en Costa Rica, 2001, 2002, y junto con Procomer, que es la institución de apoyo al comercio exterior, no es una institución oficial gubernamental, es una institución, digamos, privada, hemos implantado la metodología de la red del CIPE. El consorcio que ha sido más exitoso, el hecho que dura hace 20 años ya es un éxito, porque yo no conozco otros ejemplos de grupos que han resistido 20 años. ¿Usted tiene las diapositivas de las slides del consorcio Costa Rican Food? Por favor. La otra, no esto. Esto era del valor agregado. Okay, ya la busco en este instante y la pongo. Deme un segundo, por favor. Sí, sí. Bueno, en todo caso, Costa Rican Food es un grupo de gente que trabaja con alimentos, tipo café, té, bebidas varias, condimentos, especias, dulces, turrones, chocolates, es decir, productos complementarios entre ellos. A esta gente yo hace 20 años le hicimos un trabajo de capacitación, hicimos una parcial selección de las empresas, se han certificado todas ellas en certificación de calidad, ha hecho un presupuesto, ha admitido un gerente del grupo. El gerente tiene que ser alguien externo al grupo, no puede ser uno de los propios socios, sino probablemente no va a funcionar. Y entonces este grupo ha sido oficialmente, digamos así, ha implantado, ahí lo llaman todavía de consorcio, pero es un CIPE, Sistema Integrado de Promoción de Exportación, y son 20 años que han cambiado calidad, productos, empaques, han recibido consultoría de capacitación. Es decir, el grupo se ha desarrollado, algo de muy, muy importante. Cada uno vende por sí. ¿Por qué esto es importante? Porque casi siempre nosotros entendemos el consorcio como un grupo para la venta. No, es un intermediario de servicio de excelencia. Bueno, ya que estamos en esta foto, esta no es la foto del consorcio, pero para darle una idea, por ejemplo, chocolate. Ustedes exportan muchísimo cacao, exportan chocolate. Yo estuve en una ciudad de Perugia, donde hace el bacio perugina. Esta es una idea de colocar valor agregado. Fíjese, hay un hotel llamado Choco Hotel. Es un hotel temático. Tú entras, hay cualquier cantidad de chocolate
Se pasa por favor la otra slide. Las habitaciones, las puertas, la llave, toda forma de tablete de chocolate. Es una idea. Esta gente vende habitaciones, espacio de habitaciones y vende, por supuesto, chocolate. Es decir, valor agregado. ¿Tiene más fotos? Ahí la puede ver. No, aquí no aparece. Deme un segundo, se está compartiendo. No se preocupa. Bueno, continuamos con el tema del consorcio. Entonces, el consorcio Costa Rican Food, le he dicho, especiarías, condimentos, té, café, etcétera, son varios tipos de productos. Y tiene un gerente, todos los 20 consorcios tienen un gerente de exportación. Y dentro de Procomer hay un director que maneja todo el tema de los CIPES. Es decir, es algo de muy bien organizado, muy pragmático. ¿Y cuál es la secuencia, cuál es la mecánica de la implantación del consorcio? La mecánica es, bueno, primero hay que sensibilizar. No podemos tomar tipo 5 o 6 gente a la calle que produce flores, calzados, muebles, artesanía. Es decir, señores, vamos a hacer un consorcio o un grupo. No funciona. Primero hay que sensibilizar a la gente del porqué del grupo. Después, no es querer participar al grupo que uno va a participar. Hay que hacerle una selección. Por ejemplo, en Brasil, yo tuve que visitar 40 empresas, una por una, para formar un grupo de 8. Hay una selección para poder homogeneizar la gente, para que tenga una calidad más o menos parecida, un precio más o menos parecido, una abertura mental parecido, etcétera, etcétera. Entonces, primero sensibilizar, después seleccionar y capacitar, después que los consultores entren en las empresas para darle un giro, para mejorar layout, forma de producción, diseño, presentación del producto, certificación de calidad. Ahí finalmente entonces se constituye el grupo. En Costa Rica solamente ahora en el 2018 han dado esto es. Entonces hacemos una paradita. Estamos hablando de esto. Fíjese cuántos productos. Café, snacks, granola, chocolates, cacao, etc. Esto es fantástico porque cuando este grupo inició 20 años atrás, tenía una presentación muy pobrecita. Hoy día son como, puede pasar adelante, hoy día son como 8 participantes del grupo. Abro y cierro paréntesis, 8 es muy poco. Muchos grupos han cerrado porque son 6 gentes, 8. Es decir, cuanto más gente hay en el grupo, hay más dinero, más ideas, más compartir experiencias, informaciones. Claro que queda difícil hacer un grupo de un único sector, tipo café, tipo cacao, tipo dulces. Pero si tú pones como esta gente, algunos de dulce, otros de turrones, otros de cacao, otros, es decir, productos complementarios, como el tema de la moda. Uno de calzado, el otro de bolsa, el otro de botas, el otro de... Es decir, productos que se complementan, es más fácil llegar a un número razonable. Yo diría que sería ótimo por lo menos salir con un grupo de 15 personas para tener, porque si tú haces un grupo de 6 gentes y 2 salen, probablemente el grupo muere. Bueno, para cerrar, entonces la sistemática es, primero hay que sensibilizar, después hay que seleccionar, esa es la gran importancia, hay que seleccionar la gente. Claro que casi siempre los grupos nacen espontáneamente, tipo algunos amigos, algunos compañeros se reúnen, bueno, ¿qué tal trabajar en conjunto? Es difícil,
que esto pueda funcionar. Lo ideal sería que una institución, son tres actores: la institución de apoyo al comercio internacional, la cámara sectorial del producto, flores, cacao, camarones, etcétera, la cámara, la asociación, y por supuesto las empresas, pero preparadas. En Costa Rica está funcionando esto porque esta gente que se juntó en un grupo primero pasó por un filtro de formando exportadores y después le hemos enseñado cómo trabajar en conjunto. Si no, no funciona. Si tú tomas un grupo de gente que nunca exportó y le dices, vamos a hacer un grupo para exportar, va a ser difícil ellos entender por qué tú tienes que invertir en determinados asuntos. Entonces, primero hay que darle, es decir, hay que hacerle la escuela del primario. Hay que decirle, señores, para exportar tú necesitas A, B, C, D. Entonces, vaya a haber gente que se sale, vaya a haber gente que se entusiasma, pero lo importante es la capacitación. Entonces, veo que mi tiempo está terminando. Solo para cerrar, contestando concretamente tu pregunta, lo que podemos hacer, reinventarse, prepararse. Ojo que después del COVID-19 va a haber mucha gente que va a querer salir primero en la corrida. Y si nosotros no estamos preparados, si ya era complicado exportar antes, ahora va a ser más complicado todavía. Entonces, aprovechamos de este tiempo que estamos parcialmente parados para nos preparar, para pensar lo que hicimos y no deberíamos haber hecho, lo que no hicimos, es decir, estudiar mercado, perfil de contraparte, de socios. Hay muchísimas cosas para trabajar dentro de la empresa. La grande pregunta es, ¿nosotros estábamos exportando o eran los demás que estaban comprando de nosotros? Ojo que eso es fundamental. La pregunta es, ¿estamos exportando o estamos administrando pedidos? Porque si estamos administrando pedidos, ojo, que mañana los compradores nos van a tocar nuestro timbre, van a tocar el timbre de otros. Entonces, por esto, la importancia de la capacitación, de la preparación de las empresas. Andrea, no quiero quitarte mucho tiempo, después dejamos tiempo para las preguntas. Muchas gracias, doctor Minervini. Realmente muy interesante lo que nos comenta acerca de qué pueden hacer las empresas luego de esta situación en la que nos encontramos. Quisiera invitar tanto a las personas que nos escuchan por Zoom como a las personas que están conectadas en Facebook que en los chats realicen sus preguntas. Aprovechen a doctor Minervini y a José Franco para que puedan realizar las preguntas. Mientras tanto, por favor, a José Franco, ¿cuál podría ser la oferta exportable ecuatoriana post pandemia? ¿Dónde cree usted que deberíamos enfocarnos luego de esta situación? Gracias, Andrea. Antes de responder tu pregunta, quisiera, aprovechando de que están presentes funcionarios del Ministerio de la Producción, de ProEcuador, que me confirmaron su presencia. No quería dejar de mencionar el hecho de que dentro de esta posibilidad que se ha mencionado de la prohibición de importaciones, yo creo que, como dije, sería una equivocación. Pero, sin embargo, no podemos dejar de negar la realidad. El país va a tener que proteger sus escasas divisas y en ese sentido, yo creo que dentro del mismo sistema multilateral de comercio hay herramientas que el Ecuador va a tener que identificar. Por ejemplo, ¿podría Ecuador subir los aranceles hasta el techo permitido dentro de OMC, ¿no es cierto?, que son los aranceles consolidados? Esa podría ser una primera opción que está dentro de los acuerdos. Lo segundo podría ser el establecimiento de salvaguardias sobre productos que estén causando problemas a la industria nacional o la razón de la balanza de pagos deficitaria que seguramente tenemos y vamos a tener. Tercero, podría ser el establecimiento de licencias no automáticas para un número X de productos
que nos permitan hacer una investigación sobre el impacto que puede tener sobre la industria nacional previo a la apertura de la declaración aduanera de importación. En el tema de propiedad intelectual y sobre todo medicinas, las medicinas que vengan a paliar la crisis, la propia OMC dispone dentro del acuerdo de propiedad intelectual de la posibilidad de pedir licencias obligatorias que permitan abrir las patentes para el combate de la pandemia. Y esto está dentro de lo que prevé la propia Organización Mundial del Comercio. Es decir, hay herramientas previas a una declaratoria de prohibición de importaciones que, como digo, resultaría más dañina que positiva. Antes de ir ya a tu tema, un pequeño paréntesis. En cuanto a los acuerdos de integración, les digo a los amigos del ministerio, hoy más que nunca no deben dejar de lado el concluir la negociación con la Alianza del Pacífico, porque eso nos va a abrir la posibilidad de llegar al sudeste de Asia, que se conoce, son los países que van a salir más rápido de la crisis, son los países que han venido creciendo, ¿no es cierto?, con cifras positivas. Segundo, es el tema de un acuerdo comercial con los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque Colombia y Perú tienen acuerdo comercial con los Estados Unidos y nosotros no. Y de seguro, con la guerra comercial que se está reactivando nuevamente entre China y Estados Unidos va a dejar de importar de China. Y ya, por ejemplo, los colombianos están preparándose para cubrir el déficit ese que puede haber en el comercio China-Estados Unidos para suplir de productos que la China va a dejar de exportar a los Estados Unidos. Entonces, esos dos acuerdos comerciales, yo considero que no hay que bajar la guardia y hay que firmarlos. En cuanto a la oferta exportable, yo creo que va mucho en la línea que Nicola ha mencionado. Todo lo que son los superfoods va a tener mucha demanda. Todos estos alimentos en base a chía, en base a amaranto o quinoa, el tema de snacks energéticos, el tema de productos que mejoren o prevengan de enfermedades, también van a ser muy demandados. El tema de pulpas de frutas tropicales que mencionaba Nicola también. Suplementos alimenticios. Tenemos aquí unas 3 o 4 fábricas que hacen un trabajo estupendo. Suplementos alimenticios, porque la gente va a quedar espantada con el tema de sus defensas. Entonces, el sector alimenticio, el sector agroalimentario va a tener que ser una prioridad junto con el tema de acuacultura y de pesca. Y por supuesto, estaría pensando yo si algunas empresas podrían reconvertirse para poder proveer de insumos médicos, ¿no es cierto? Industria textil, por ejemplo, que podría dedicar una línea de producción para todo el tema de productos médicos. Creo que por ahí son las ventajas comparativas que tiene el Ecuador y en donde la propuesta esta que Nicola ha hecho de las redes podría funcionar. Y finalmente topar un tema que para mí es de vital importancia y al cual dediqué 3 años de mi vida, el tema de las flores. Es una propuesta de pronto loca, pero yo creo que hay que reconvertir a la industria de flores en una productora de alimentos. ¿Por qué? Porque la industria florícola tiene todo lo que son la infraestructura, ¿no es cierto? La infraestructura para el desarrollo de las flores, los invernaderos. Tiene un sistema muy bien montado de lo que es riego por goteo, alimentación por goteo, cuartos fríos, sistemas de post cosecha
que pueden ser utilizados para la producción de alimentos como los que estamos mencionando y que va a haber mucha demanda en el exterior. Esas son algunas ideas, Andrea, que me gustaría, me ha encantado compartir con ustedes. Muchas gracias, José, y gracias a todos. Estamos recibiendo ya algunas preguntas tanto por Zoom y por Facebook. Vamos a filtrar un poco por cuestiones de tiempo, pero vamos a tratar de contestarlas todas. Tenemos una pregunta para el doctor Minervini, por favor. Dice, ¿cuán relevante es en los escenarios que viviremos post-COVID la denominación de origen como mecanismos de potenciar nuevos productos y respetar el medio ambiente, así como rescatar productos con importaciones y factores diferenciadores? Por favor, doctor Minervini, si nos puede ayudar. Bueno, el audio está un poco malo. Sin duda hay que invertir mucho en el tema porque no podemos vender mi producto anónimo. Aún más hoy la gente no quiere comprar producto anónimo. Y hablando de productos alimenticios, por ejemplo, en Europa, cuando la gente compra un producto alimenticio, es como si compra una medicina, un remedio. Tiene que tener la trazabilidad, el certificado de origen, pero hay todo un trabajo de legislación sobre esto. Hay que divulgar, hay que invertir en comunicación. Y yo conozco mucho más, por supuesto, Brasil. Sé que también Brasil tiene un monte de productos, pero no ha invertido mucho en el tema de productos de origen de geográfica o de origen controlada, etcétera, etcétera. Entonces, si he entendido bien la pregunta, pues el audio no está bien. Tenemos que invertir en el tema de valor agregado, marca, presentación. Aquí hay una pregunta que dice, ¿qué debería hacer Ecuador para tener unos... disculpe, André, ¿me permite? Estoy leyendo aquí en el chat. Claro que sí, Nicolás, está muy bien. Siga, Bueno, por favor. Disculpe. ¿Qué debería hacer Ecuador para tener unos buenos CIPE? Rapidísimamente. El CIPE funciona si hay los tres actores que están remando juntos. Tiene que tener un óptimo instituto de apoyo al comercio internacional. ¿Por qué? Porque hablando de exportación necesariamente tenemos que darle apoyo a los CIPE. Entonces, una institución oficial, una cámara sectorial para no hacer, por ejemplo, 5 consorcios de cacao, 10 de café, compañía, hacemos un grupo dentro de la cámara, un cuartel general dentro de la cámara, y después los consorcios individuales y las empresas. Hablando de esto, tal vez voy a aprovechar, si Andrea me permite un tiempito, porque falta lo importante, porque la gente tiene miedo cuando se habla de redes o ni hablar de consorcios, dice, no, pero esto no funciona. Claro que no funciona. Por el tiempo que tenemos, yo incluso tengo un libro con el título ¿Cómo no hacer consorcios de exportación? Pero son 120 páginas que no tenemos el tiempo ahora de decirlo. Pero rapidísimamente, ¿por qué no han funcionado? Entonces usted lo lee al contrario. ¿Cómo puede funcionar? Actitud cortoplacista, queremos resultado para mañana. Falta de homogeneidad. ¿Cuántos consorcios no han funcionado? Porque hay gente muy distinta entre ellas. Falta de selección de los participantes, agrupamientos con pocas empresas, no establecer un consejo de ética, no hacer un buen reglamento, actitud pasiva en las reuniones del grupo. Entonces, Eva, contestando la pregunta, ¿cómo podemos hacer Mire, si Costa Rica tiene 20 proyectos funcionantes, Brasil, claro, tiene otras dimensiones, pero hay un consorcio que nació 20 años atrás. La cosa quedó tan bien que el consorcio se transformó en una asociación de productores. Pero esto, hay que hacer una sensibilización,
hay que darle capacitación de exportación, seleccionar las empresas, identificar un sector específico, alimentos orgánicos, por ejemplo, pescado, artesanía, vestuario, artículos de cuero, es decir, sugerencia, cuanto más el producto tiene valor agregado, es más fácil hacerlo, porque tú tienes que venderle el producto, no es que la gente te lo compre, entonces se necesita más de mercadotecnia. Seleccionar las empresas, un instituto que apoya este proyecto, ¿cómo lo apoya? Ahí también es un tema larguísimo. Muchos grupos no han funcionado pensando que todo tiene que hacer el gobierno. No es así. La gente, diga, el gobierno o la institución de apoyo al comercio internacional, identifica un sector. Fantástico. Alimentos, por ejemplo. Ok. Tomamos alimentos, snacks y compañía. Seleccionamos las empresas. La capacitamos. Yo, institución de apoyo, puedo hacer esto. Pero en el momento de formar el grupo, son ellos, los empresarios, que forman el grupo. Van a establecer un presupuesto tipo, vamos a hacer un website, vamos a contratar un consultor, vamos a hacer una misión empresarial, es decir, N acciones. Llegando al final, esto va a tener un valor de X. Los señores del grupo, con un presupuesto bien hecho, con un plan de trabajo, van a tocar el timbre de la institución y le dicen: nosotros queremos fomentar la exportación de nuestro país. Tenemos este proyecto tiene un valor de 100, nosotros le ponemos, doy un tiro, 60, usted nos pone 40, ¿están de acuerdo conmigo que es distinto tocarle el timbre y decirle, necesito de plata? No funciona. Entonces, no ha funcionado porque no hemos tenido un plan de trabajo. Me va a preguntar, pero ¿cómo es que la pyme va a tener dinero para hacer esto? Por esto que no tiene que tomar necesariamente, lo siento, empresas muy chiquititas, tiene que tener un nivel mínimo abajo del cual necesariamente hay que poner las empresas en el carril de la competitividad y no de la exportación, porque puede ser que si uno vende en la tiendacita de esquina, más competitivo, puede vender en una boutique, se vende vestuario en una tienda más, digamos, de más alto rango. Entonces, hay que tener un presupuesto. Parte de este presupuesto es cubierto por la institución de apoyo, pero no con dinero. Si no, la gente se va a ocultar por dinero. Lo apoya con informaciones, inteligencia comercial, ferias internacionales, misiones, una ayuda de costos para la, digamos así, la divulgación del grupo. Y todo, fíjese que en Costa Rica funciona así. Si el consorcio durante un año logró jalar más gente al grupo, es decir, en lugar de ser 8 son 10 o son 11, recibe un premio en el sentido de más apoyo. Entonces el consorcio será el primero a decir, fantástico, vamos a colocar más gente. No podemos hacer grupito de 5 gentes, de 7 gentes. Por esto que primero hay que hacer la sensibilización. Yo tengo en una sala 40 personas. Le digo, ¿quién de ustedes está interesado? No le voy a decir quién de ustedes quiere participar del grupo. Le voy a decir quién está interesado. De los 40, digamos que 25 van a decir, a mí me interesa, ótimo. Vamos a hacerle un chequeo, un export checkup. No es solamente llenar una ficha, punto. Hay que hacerle un export checkup para averiguar si la empresa está lista para pensar a trabajar en grupo. Puede ser mismo por la empatía, por ejemplo, por el producto, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto lleva unos 6, 8 meses de tiempo, desde cuando yo estoy pensando al grupo a cuando el grupo sale. Si hacemos las cosas como deberían ser hechas. Claro que en esta situación de emergencia no tenemos 6 o 8 meses, pero por lo menos identificar regiones del país o sectores industriales, cacao, café, alimentos, snacks, farmacopea y compañía, tratar de como una institución de identificar las empresas que están más
más de buen nivel, darle un baño de internacionalización, capacitación y decirle, señores, ustedes acaban de ganar una lotería. ¿Por qué esto? Porque muchos grupos han cerrado pensando que ellos se quedan de brazos cruzados y van a recibir dinero de afuera. No es así. Hasta que el grupo no coloca un peso, un sol, un sucre, un dólar, lo que sea, nunca se va a sentir responsable por el grupo. Entonces, B tiene que tener un profesional externo al grupo. Profesional. Pregunta, ¿quién lo va a pagar? Lo van a pagar los empresarios. Pero lo que pasa es que sale mucho más barato si somos 15 pagar un gerente que si yo solo voy a pagar un gerente. Nunca voy a tener un gerente. Pero 15, digo 15 para dar un tiro, 15, 12, 10, lo que sea, el grupo. El gerente no es uno que hace el papeleo. El gerente es uno que ameniza posibles conflictos internos. Es el hilo de conexión, es el hilo de conexión entre todos. Tanto es verdad que, por ejemplo, en Costa Rica, después de 2 años de un grupo que tenía un ótimo gerente, el grupo dijo, bueno, ahora sabemos exportar, no necesitamos más del gerente. Y echaron a la calle el gerente. El consorcio cerró en 6 meses. ¿Por qué? Porque el gerente no era el tipo que llenaba papeles, era uno que tiene que ser extremadamente diplomático para quitar las asperezas dentro del grupo. Una definición que tenemos que colocar en la cabeza. Consorcio no es un grupo para vender, es un grupo para crecer. SIPE, sistema integrado. Por esto que yo lo llamo de competitividad. Porque, repito, consorcio, uno piensa que esta cosa que no funciona. Claro que no funciona. Porque no hemos adoptado una metodología. Eva, gustaría de tener 1 día y medio de tiempo para contestarte a gusto esta pregunta. Pero estos son algunos tips. Es un Muchas gusto gracias. saludarla, Eva. Saludos, Eva, un gusto el verte. Hola, Roberto Rosales, qué gusto, sí. Sí, tenemos una pregunta para José Franco, por favor. ¿Qué cadenas de valor deben priorizar para de esta manera mejorar el valor agregado de los productos de exportación? ¿Habría que hacerlo por regiones? José Franco, por favor, si nos puede ayudar contestando esta pregunta. Bueno, sí, el tema de clusters puede ser, ¿no es cierto?, una posibilidad. De hecho, en el Ecuador existen clusters no oficiales. Lamentablemente no operan como tales, pero hay regiones, como por ejemplo en el Azuay, la ciudad de Cuenca, en donde informalmente funcionan clusters, por ejemplo, en el sector alimenticio, en el sector cerámico, en el sector de la producción de línea blanca, en el sector de, creo que dije, del mueble. Pero desafortunadamente no trabajan en cadenas de valor, ni tampoco trabajan como deberían trabajar en clústeres. Esa podría ser otra posibilidad que está muy, muy cerca de lo que Nicola ha comentado. Pero lógicamente ahí va a tener que jugar un papel muy importante en el caso, por ejemplo, de Cuenca, la Cámara de Industrias y la Cámara de Pequeña Industria de Cuenca, con las autoridades y los empresarios. Sí, el tema de cadenas de valor pueden ser una oportunidad y eso es abona en el sentido que ya había comentado de los acuerdos comerciales. O sea, los acuerdos comerciales tipo siglo XX ya no funcionan. Los acuerdos comerciales deben tener, entre otras de sus funciones, el propender a la generación de cadenas de valor en el área, como hemos dicho, de la pesca, en el área de la alimentación, en el área de los derivados de la madera, que desafortunadamente, por lo menos en la región andina, no han funcionado. Es el momento entonces de pensar en que las cadenas regionales de valor
ahora que se está hablando de relocalización, ¿no es cierto?, puedan organizarse y puedan enfrentar la capacidad de abastecer la demanda. Por ejemplo, que he hablado, el tema de la Alianza del Pacífico. O sea, ahí nosotros estamos al frente de Malasia, de Filipinas, de Indonesia, de Vietnam, países que requieren temas como el asunto de alimentos, el tema de productos para insumos médicos. Es decir, yo creo que debe haber un nuevo enfoque en los acuerdos de integración que privilegien lo que son cadenas regionales de valor, porque si no, cada uno ha estado dedicado a salvar sus propias líneas de producción sin pensar que podemos hacerlo conjuntamente. Y por eso a mí me gusta el tema de la Alianza del Pacífico, porque tiene una visión más moderna de lo que es la integración. Muchas gracias, José. Queremos agradecer a todos los que nos están haciendo preguntas. Tenemos más de 200 personas en los distintos canales, por lo que vamos a continuar haciendo un poco algunas preguntas adicionales. Para el doctor Minervini, ¿cuáles serán los cambios que se deben implementar en la logística local, nacional e internacional en el presente y futuro post-COVID? Lamento, yo no soy un especialista en logística. Mi tema es más dentro de la empresa. Lo que yo he estado tratando de contestar es que, bueno, sin duda hay mucha digitalización en términos de logística. Todo el papeleo tiene que ser mucho más automático. Uno no tiene que esperarse 5 días para sacar una importación o para exportar. Es decir, mucho menos burocracia dentro de la logística, por lo menos a nivel de puertos, aeropuertos, y mucho más integración entre empresas. La empresa de transporte terrestre, el barco, el avión y compañía. Afuera de esto, yo no es mi tema, el tema de la logística. Si me permite, Andrea, aprovecharía de una consideración. En Iberoamérica, pero por favor, esta es solamente mi opinión muy personal, pero es decir, creo que es importante. Como ustedes saben, en Iberoamérica se ha invertido mucho tiempo en TLC, acuerdos, varios tipos de acuerdos. Bueno, yo tomo el ejemplo, por ejemplo, de México o de Chile, que me parece que son campeones mundiales de acuerdos internacionales, me parece. Yo me pregunto, ¿será que nosotros, en lugar de invertir en tantos acuerdos internacionales, si tú haces acuerdos, me imagino que tú debes tener interés en exportar, importar, etc. Lo que pasa es que nosotros tenemos, se puede permitirme, mucho más acuerdos de empresas exportadoras, no administradores de pedido. Mi duda, pero es una duda personal, es, ¿será que nosotros deberíamos haber invertido o debemos invertir más en crear exportadores, crear cultura exportadora? Porque si tú tienes el acuerdo, es como tener una autopista fantástica, pero no tiene carro que vaya en la autopista. Es decir, tú tienes el acuerdo, ótimo, ahora, pero no tenemos carro. ¡Qué pena! Hemos gastado tanta plata para hacer la autopista, pero no tiene carro. Traduciendo en español. Tenemos acuerdo con un monte de gente, ótimo, fantástico. Pero lo que pasa es que cuando uno hace un acuerdo, por supuesto, uno va a medir fuerzas. Si yo hago un acuerdo voy a dar un tiro, con Vietnam, por ejemplo, y yo puedo exportar commodities o productos semi-manufacturados, y los señores me envían compresores, carros, SUV y compañía, tal vez yo voy a salir perdiendo para mi industria nacional. Entonces, es decir, como dice el brasileño, tengo que tocar piano y violino al mismo tiempo. Traduciendo, acuerdo fantástico, pero ojo, en mi opinión personal, conociendo a 50 años Latinoamérica, falta
falta todavía mucho cultura exportadora. Por cultura exportadora, yo hablo de, uno, hay gente que exporta cuando estamos en crisis. Cuando no estamos en crisis, no exporta más. O, por ejemplo, en Brasil muchas veces pasa que el dólar va para abajo y para arriba. Cuando el dólar está bien en el sentido que uno recibe más moneda local por cada dólar, hay la fiebre de la exportación. Cuando la cosa es viceversa, la gente dice, no, ahora no me interesa más exportar. No es así. La exportación sirve para crecer, no como facturamiento, como facturación. Por eso es que yo insisto que la internacionalización es mucho más una cuestión de actitud y menos una cuestión geográfica. Y solamente hoy día con el tema del virtual estamos, mire, nosotros estamos a tal vez 12.000 kilómetros de distancia. El problema no es tanto la geografía, el problema es mucho la actitud. Entonces, es decir, si puedo permitirme esta sugerencia, invertimos más en crear carros para la autopista. Invertimos más para crear exportadores para que podamos aprovechar. Es como darle a uno un presente, le da un regalo, pero con un candado. No sirve. Yo no puedo sacarle el papel. Bueno, muchas gracias. Tenemos excelentes comentarios en los distintos chats. Por temas de tiempo vamos a ir cerrando con un par de preguntas más, para lo cual vamos a tener unos 5 minutitos más. Para José Franco, si colocamos salvaguardias o aranceles específicos para apoyar a nuestra industria nacional, ¿debe hacerse estudios si las industrias pueden cumplir con los precios internacionales y la capacidad de producción? Bueno, si vamos a poner salvaguardias, que hay la opción dentro del acuerdo de salvaguardias que tenemos firmado, yo me refería a que las malas ideas que se les puede ocurrir sobre el tema de prohibición de importaciones deberían más bien recapacitarse para la utilización de otros mecanismos que son legales y que son parte de la Organización Mundial de Comercio. Ahora, si uno impone salvaguardias, ¿no es cierto?, es porque necesariamente necesita proteger la industria nacional. Y sí, hay que hacer estudios. Si el sector cerámico de la ciudad de Cuenca pide el establecimiento de salvaguardias, lógicamente hay que establecer y hacer un estudio, un análisis bastante detenido, si efectivamente esas salvaguardias, ¿no es cierto?, van, por un lado, a tener un beneficio en las ventas locales de ese sector que está amenazado. Hay que recordar que una de las condiciones para solicitar salvaguardias es la demostración de que hay un daño emergente. Esa es una condición. Es decir, un sector de la industria nacional demuestra que efectivamente va a haber un daño por un incremento de las importaciones. Si no se tiene esa información, si no se sabe si efectivamente no hay oculta la intención de que es únicamente para subir precios, pues eso no debería aplicarse. Es decir, la OMC exige que tú presentes un respectivo estudio muy bien elaborado que permita la aplicación de la salvaguardia. No es que se le ocurre en un momento a Ecuador y al día siguiente aplica esa salvaguardia. Hay que presentar una investigación que justifique la misma. Ok, muchas gracias. Antes de ir a la última pregunta, quiero agradecer nuevamente a nuestros patrocinadores, Academics del Consejo Estudiantil de la Universidad Internacional, a NAVE Ecuador, que es parte del grupo Transoceánica, a CBS Network Ecuador, que son especialistas en la gestión de cadena de suministros, a Minervini Consulting. Vamos con una siguiente pregunta también para José Franco. Dice, dentro del acuerdo del Ecuador con la Unión Europea, ¿cómo se debe enfocar nuestra oferta exportadora, teniendo en cuenta el retraso que tenemos respecto a países vecinos, quienes firmaron su acuerdo varios años atrás y tienen un mercado europeo ganador?
Bueno, quizá la pregunta se refiere al tema del acuerdo multipartes con la Unión Europea, más que con la OMC, porque la OMC tiene otro rol. Bueno, tuvimos un atraso en la firma, si mal no recuerdo, de alrededor de entre 5 y 7 años. Y eso, lógicamente, representa un costo muy importante, porque llegar a abrir canales de comercialización en el exterior, abro por la experiencia mía en textiles y en flores, no lo haces de la noche a la mañana. Y si bien es cierto lo que dice Nicola, la autopista y los automóviles van de la mano. O sea, no puedes tener solo carros sin autopista y no puedes tener autopista sin carros. Entonces, los dos elementos son importantes. Y en el caso de la Unión Europea, hemos visto que en los 2 primeros años de la firma, es decir, hasta el 2019, el incremento de las exportaciones fue muy importante, entre el 13 y el 15%. Si el acuerdo lo hubiésemos firmado un poco antes, quizá ese impacto habría sido mucho mejor, tal como efectivamente ha sido en el caso de Perú y de Colombia. Y por eso es que yo digo, estamos atrasados en el tema de Estados Unidos y en el tema de Alianza del Pacífico, que es la autopista, sí. De la mano y concomitantemente hay que trabajar en lo que se llama el fomento el fomento de las actividades exportadoras. Porque tú puedes efectivamente tener un lindo acuerdo, como tenemos con Chile, por ejemplo, ¿no? Y mis estudiantes han hecho el análisis. ¿Por qué a Chile únicamente, teniendo un acuerdo, no exportamos más allá de 10 productos? Es que detrás de la promoción de exportaciones hay el tema de fomento a las exportaciones. Es decir, el trabajo de cadenas de valor, identificación de oferta exportable, redes y consorcios de exportación que en el marco del acuerdo aprovechen esas iniciativas, porque puede suceder lo que digo, tienes la autopista y no tienes los carros. Muchas gracias, José. Y bueno, para cerrar esta interesante charla, me gustaría dar los últimos minutos a el doctor Nicola Minervini que nos cuente cómo le gustaría cerrar. No sé, alguna conclusión, alguna recomendación tal vez. Bueno, gracias, Andrea. Digamos, como decía al inicio, depende de cómo va el tema, pero no quedamos de brazos cruzados para esperar, bueno, a ver lo que pasa. Aprovechamos de este tiempo para hacer un chequeo para quien ya exportaba y ahora exporta mucho menos, está paradito, a ver qué puedo mejorar cuando la cosa retoma. Ojo que la pelea será muy fuerte después del COVID-19. Entonces, para quien exportaba, hacer un export check-up. Quiere decir, estoy en el mercado justo, estoy con el socio justo, estoy con el producto justo, puedo mejorar el valor agregado del producto, puedo estar más informado. Falta muchísimo información. Mejorar la información, la promoción, la gestión de la empresa, si soy una empresa mediana, o tal vez la gestión de una empresa que me ayuda a exportar. Si yo estoy iniciando ahorita, tengo que preguntarme, no en qué mercado puedo ir. Esta es la grande pregunta, en mi opinión, es erradísima. Uno dice, ¿dónde puedo exportar? Está errado. La primera es, ¿yo estoy listo para exportar? Claro que si yo me lo pregunto a mí mismo voy a decir, fantástico, yo doy de 10 a 0 a todo el mundo. Es alguien de afuera que tiene que hacerme una evaluación de mi capacidad exportadora, que no tiene nada que ver con capacidad de producción. Capacidad de producción, obviamente, es la capacidad física. Capacidad exportadora es la actitud, los recursos, la inteligencia comercial, etc. Entonces, estos son algunos conceptos. Actitud mucho más que cuestión geográfica. Vamos a preparar, aprovechamos este tiempo porque de aquí a poco la pelea será más fuerte. Entonces, ya que lamentablemente tenemos que estar más o menos paraditos,
que aprovechamos el tiempo haciendo alianzas, averiguando dónde puedo ser más rentable, no ser comprado, tratar de exportar. Ahí entramos con el tema de las redes. Debido a que, como dice muy bien José Franco, esta cosa no se hace en 2 días, se demora mucho. ¿Qué tal acortar el tiempo en conjunto? Pero con metodología. Es posible trabajar en conjunto, pero con un método. Así es, de acuerdo con usted, doctor Minervini. Quiero agradecer nuevamente a ambos profesores que, como ustedes han podido escuchar, son 2 personas con alta experiencia, con un perfil sumamente interesante, quienes nos han apoyado con sus conocimientos y un poco contarnos qué deberíamos hacer en este contexto en el que estamos rodeados. Quiero agradecer también a las personas que nos han visitado. Tenemos más de 200 personas que están aquí conectadas, entre estudiantes de la universidad, desde estudiantes, también tenemos algunas personas del exterior, visitas de otras universidades, empresarios, gente de todo lado del mundo y de todos los lugares. Así que agradecemos mucho su participación, esperamos volver con otro webinar, estaremos comentando en nuestras redes sociales los nuevos temas para las siguientes semanas. Y nuevamente, doctor Minervini, ha sido realmente un honor poder contar con usted. Igualmente, José, que es profesor de nuestra universidad y que realmente también es un honor contar con ambos en este espacio. Gracias. Un abrazo a todos y que tengan un feliz resto de día.